Este es el trabajo práctico de química número 2 para los alumnos de cuarto año. En él vamos a trabajar con el texto Tipos de reacciones químicas. Luego de leer el texto, vamos a las actividades. Respondemos las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo se clasifican las reacciones químicas y a qué se debe esta clasificación? Bueno, aquí en el texto habla de tipos de reacciones químicas, que es lo mismo que la clasificación, ¿sí? Tenemos reacciones de síntesis, de descomposición, de desplazamiento, de combustión y de precipitación. Esa sería la clasificación de las reacciones químicas. ¿Y a qué se debe esa clasificación? Bueno, aquí tenemos la respuesta en la segunda oración. Para clasificar las reacciones químicas podemos atender a los mecanismos de intercambio que se producen. Entonces, esa clasificación se debe a justamente los distintos mecanismos de intercambio que se producen en las reacciones químicas. Pregunta número 2. Volvemos a las preguntas. ¿Cuáles son los 3 componentes necesarios para que tenga lugar un proceso de combustión? Proceso o reacción de combustión es lo mismo. Vamos a reacciones de combustión, leemos aquí, y encontramos que los 3 componentes necesarios son una sustancia llamada combustible, el oxígeno al que llama comburente. También requiere del calor o fuente de ignición, que sería la aplicación de una llama. Porque la combustión no comienza espontáneamente, sino que debe iniciarse mediante la aplicación de una llama. Entonces estos 3 componentes son indispensables para que se produzca una reacción de combustión. Punto número 3. Nombra 3 ejemplos de reacciones de combustión que utilizamos en forma cotidiana para generar calor. Aquí van ejemplos de combustión que puede ser, por ejemplo, la combustión del gas butano que nosotros tenemos en la garrafa, cuando prendemos la cocina, o de una vela, como aparece acá, de un fósforo, cuando encendemos un fósforo, entre otros ejemplos que pueden poner. Punto número 4. Clasifica las reacciones según sean de síntesis, descomposición, desplazamiento o combustión. Vamos a analizar la primera reacción, la reacción A. Vemos que tenemos 2 reactivos, ¿sí? El primero, esta es la sustancia amoníaco, y el ácido clorhídrico. Y como producto tenemos un solo producto que es esta fórmula, se llama cloruro de amonio. ¿Cómo sabemos qué tipo de reacción química es? Bueno, esta es una reacción de síntesis. ¿Por qué reacción de síntesis? Porque vemos que tenemos un solo producto en esta ecuación. Si vamos a la definición o la explicación de qué es una reacción de síntesis, decía, son aquellas reacciones en las que se forma una sustancia a partir de 2 o más reactivos. Se forma una sola sustancia. Este tipo de reacción se identifica fácilmente ya que en el segundo miembro de la ecuación, que serían los productos, no aparece más que una sustancia. Entonces miramos y nos damos cuenta que la primera reacción tiene 2 reactivos y estos se juntan para dar un solo producto. Por eso decimos que es reacción de síntesis. Vamos a la segunda reacción, la reacción B. Acá tenemos un reactivo que es el amoníaco nuevamente, más otro reactivo que es el magnesio, el elemento magnesio. Como producto tenemos 2 productos. Esta fórmula que representa el nitruro de magnesio y el hidrógeno gaseoso, la molécula de hidrógeno gaseoso. Esta ya no va a ser una reacción de síntesis porque tenemos 2 productos, pero sí es una reacción de desplazamiento. ¿Por qué una reacción de desplazamiento? Porque si nosotros comparamos los reactivos con los productos, podemos ver que en este primer reactivo, el amoníaco, está formado por el elemento nitrógeno e hidrógeno. Y el otro reactivo es magnesio. Si comparamos con los productos, vemos que el primer producto es nitruro de magnesio, o sea, está formado por magnesio y nitrógeno.
Entonces aquí hubo un desplazamiento, fíjense. Acá el hidrógeno del primer reactivo del amoníaco ha sido reemplazado por el magnesio. Por eso estamos viendo que el nitrógeno está asociado con el magnesio ya en el producto y no con el hidrógeno. Y el hidrógeno quedó solito como segundo producto. Entonces hubo un desplazamiento. Si vamos otra vez a leer la explicación de reacción de desplazamiento, dice: son aquellas en las que un elemento desaloja a otro de un compuesto y lo sustituye en dicho compuesto. ¿Sí? El análisis comparativo de la fórmula de reactivos y productos nos permite identificar fácilmente este tipo de reacciones. Hubo un desplazamiento. La tercera reacción, la del carbón. Fíjense, tenemos como reactivo el carbón más el oxígeno. Da lugar a un producto que es el dióxido de carbono. Como tenemos un solo producto, esto parece ser una reacción de síntesis. Pero más que una reacción de síntesis, esta es una reacción de combustión. ¿Por qué una reacción de combustión? Porque nosotros sabemos que el carbón, al quemarse, produce energía. A pesar de que en esta ecuación no esté expresado la energía, sabemos que es una reacción de combustión porque tenemos al combustible como primer componente, al oxígeno como segundo componente y como producto el dióxido de carbono. También, para poder identificar una reacción de combustión, vamos a tener en cuenta que como productos no solamente aparece el dióxido de carbono, sino también el vapor de agua. Y así vamos a seguir clasificando las reacciones. En ese punto, en el punto 4. En el punto número 5, la respiración es un proceso vital en los seres vivos. La ecuación química que representa la respiración es la siguiente. Tenemos la molécula de glucosa, que es un monosacárido, el monosacárido principal con el que se obtiene energía en los seres vivos heterótrofos. La glucosa, al descomponerse, al oxidarse, se obtiene como producto el dióxido de carbono, el agua y la energía en forma de ATP. Indica qué tipo de reacción química corresponde y justifica tu respuesta. Entonces, van a fijarse si esta es una reacción de tipo de síntesis, de descomposición, de combustión, de precipitación, ¿sí? De desplazamiento, ¿qué tipo de reacción es? Siempre teniendo en cuenta los productos, fíjense, dióxido de carbono, agua y energía. Y por último, realiza una red conceptual relacionando los conceptos más relevantes del tema. Bueno, eso ya le dejo a ustedes. Con eso finaliza este trabajo práctico.